Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a continuar con el tema que sigue, que es la tiroides. Vamos a hablar un poco acerca de las generalidades de la glándula tiroides, eh, cuál es su estructura, cuáles son las células que lo conforman, el proceso por el cual se sintetizan las hormonas tiroideas, la función de estas hormonas tiroideas, cómo se regulan la secreción de estas hormonas. Y bueno, pues más que nada de manera muy general como para poder entender el siguiente tema, que son las enfermedades relacionadas con la tiroides, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Entonces vamos a empezar. Primero que nada quiero hablar un poco de la anatomía de la tiroides. Nosotros ya sabemos que la tiroides está localizada rodeando la tráquea y justo por debajo de la laringe, ¿sí? Se dice que la glándula tiroides es el órgano endocrino más grande, porque, bueno, la glándula endocrina, mejor dicho, más grande, y tiene esta forma de mariposa porque tiene dos, dos lóbulos. Sí, tiene dos lóbulos. Entonces tiene esta forma de mariposa. A nivel histológico, a nivel tisular, dentro de la glándula tiroide podemos encontrar células de diferentes linajes. Por ejemplo, podemos encontrar células C, podemos encontrar células epiteliales cuboidales, que son las que se encargan de sintetizar las hormonas tiroideas. Y las células C se van a encargar de sintetizar la calcitonina, que también es otra hormona. Podemos ver que como parte del tejido normal tenemos capilares, que son vasos sanguíneos, donde se está pasando la sangre, y podemos ver que las células epiteliales cuboidales se organizan de tal manera que generan compartimentos internos dentro de la glándula. Si lo ven, por ejemplo, que aquí se están rodeando, o que se están organizando de tal manera que están generando un compartimento que es este que se ve como celeste gris. ¿Sí? Este compartimento interno de la glándula tiroides, formado por células epiteliales cuboidales, se conoce como coloide. ¿Sí? Esta parte interna se conoce como coloide. Y bueno, ya de manera a nivel tisular, esta organización de las células cuboidales para formar el coloide se conoce como un folículo. Es decir, estas células, todas estas células organizadas, todas estas células epiteliales organizadas para generar este coloide se conocen como un folículo, ¿sí? También a veces a las células epiteliales cuboidales se le conoce como células foliculares, por esta misma razón. Y bueno, de hecho es en este coloide, ¿sí? En el espacio interno, en el coloide, que es donde se sintetizan las hormonas tiroideas, ¿sí? Eh, las células cuboidales de la sangre obtienen el yodo, que más adelante lo vamos a ver, el yoduro, y lo transportan al coloide, donde el yodo posteriormente es oxidado y después se organifica, ¿sí? A la tirosina para generar las hormonas tiroideas. Pero bueno, eso es un proceso que ahorita vamos a ver. Esto nada más es un poco de introducción a la organización que tiene la glándula tiroides, cómo está organizada por dentro, etcétera. Aquí tenemos otra imagen que muestra la anatomía de la tiroides, donde podemos ver de nuevo que la tiroides está rodeando a la tráquea, está justo por debajo de la laringe, y de hecho está muy bien protegida por diferentes tipos de músculos, ¿sí? Por diferentes músculos. También vemos la presencia de cartílago justo por encima de la tiroides. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho con la anatomía. Aquí tenemos un corte transversal donde podemos ver en el centro la tráquea, rodeando la tráquea, como habíamos dicho, los dos lóbulos de la tiroides, ¿sí? El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Podemos ver de hecho que la tiroides está íntimamente conectada con el esófago. Aquí lo podemos ver, el esófago. Es decir, está muy cercana al esófago. De hecho, justo cuando está ocurriendo el transporte de la comida por el esófago, la tiroides suele moverse de arriba hacia abajo por estos movimientos contráctiles de los músculos del esófago. Podemos ver algunos vasos sanguíneos en el lóbulo derecho, que básicamente aquí me mostraron el lóbulo derecho de una manera, donde se resaltan los vasos sanguíneos, y el lóbulo izquierdo de otra manera, donde se resalta más la organización que vimos en la imagen, eh, la de la organización de los folículos y todo eso. Podemos ver, por ejemplo, la presencia de la glándula paratiroides, que está por detrás de la glándula tiroides, que tiene otra función diferente, totalmente diferente a la de la tiroides,
Eso está más relacionado con el metabolismo óseo. Y bueno, de aquí nada más volviendo a destacar la localización de la tiroides. También otra cosa importante de mencionar es que la tiroides es una de las glándulas más vascularizadas, ¿sí? Es una de las glándulas que más arterias y venas posee, ¿sí? Esto es importante porque las hormonas que salen de la glándula tiroides tienen una importancia enorme, controlan muchos procesos metabólicos y por esta importancia en el metabolismo forzosamente tiene que haber un buen aporte sanguíneo. Bueno, forzosamente tiene que estar muy bien irrigada para que estas hormonas que se acaban de sintetizar en la glándula puedan llegar a todo el organismo. Tiene que estar muy bien irrigada. De hecho, la irrigación de la glándula tiroides puede aumentar en algunos procesos patológicos como en el hipertiroidismo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí no hay que meternos mucho. Aquí tenemos un corte histológico de la glándula tiroides de un ratón, ¿sí? En el cuadro A, en la imagen A, podemos ver la morfología y la organización normal del tejido de la glándula tiroides. Sí, es la glándula normal. Aquí podemos ver las células cuboidales rodeando el compartimento interno, que es el coloide. Aquí podemos ver algunas células si se fijan aquí, las células suelen tener un tamaño promedio. Pero existen algunas células como esta, por ejemplo, que suelen estar un poco más grandes. Estas son las células C, las células que secretan la calcitonina. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver los diferentes coloides, que los estoy marcando aquí en negro. Ahora, aquí en el cuadro B podemos ver una imagen, un corte histológico de la tiroides en ausencia. ¿Sí? Bueno, de manera normal, antes de pasar al cuadro B, de manera normal en el cuadro A, nosotros suponemos que este corte histológico se hizo en una glándula tiroides normal, que tenía un buen aporte de la hormona estimulante de tiroides, que nosotros veíamos en el video pasado, que esta hormona estimulante de tiroides venía a la glándula tiroides y estimulaba su crecimiento, la síntesis de proteínas, etcétera, y la secreción y liberación de T3 y T4. ¿Sí? Entonces nosotros suponemos que este corte histológico de A tenía un buen aporte de TSH en el organismo. ¿Sí? En el cuadro B directamente se hizo un corte histológico de una glándula tiroides de un ratón que tenía una carencia de la hormona estimulante de tiroides, es decir, aquí era negativo para la TSH, no había una deficiencia. ¿Sí? ¿Por qué había esta deficiencia? Porque se retiró la glándula hipofisiaria. Y entonces al retirar la glándula y la hipófisis anterior, pues al no haber esta secreción de TSH, la glándula tiroides, las células cuboidales que dependen de la TSH para mantener su tamaño celular, para mantener sus necesidades de síntesis de proteínas, pues empiezan a ser más pequeñas en tamaño. Y de hecho podemos ver que el coloide aumentó mucho con respecto a las células. ¿Sí? Aquí podemos ver que las células de hecho ocupan casi todo el espacio y si hay un número en particular de compartimentos coloidales, pero en el espacio B podemos ver que los coloides ocupan casi todo el espacio. Por otro lado, en la imagen C, en el cuadro C, tenemos un corte histológico de la glándula tiroides donde vemos una glándula tiroides estimulada con más TSH de lo normal, ¿sí? Entonces, aquí se le fue la TSH. Entonces, en este caso, podemos ver que de hecho abundan más células que coloide, ¿sí? ¿Por qué? Porque este exceso de TSH hizo que las células cuboidales, foliculares, crecieran, ¿sí? Se hipertrofiaran. Y entonces esto disminuye enormemente el espacio del coloide. Entonces podemos ver la influencia, directamente podemos ver la influencia que tiene la TSH sobre las células foliculares de la tiroides. Ok, ¿qué funciones tiene la tiroides? Bueno, para empezar, la glándula tiroides tiene muchas funciones. La función más importante de la glándula tiroides pues, es secretar la T3 y la T4, las hormonas T3 y T4. Sin embargo, estas hormonas tienen muchas funciones, ¿sí? Estas hormonas controlan el metabolismo de lípidos y carbohidratos en muchas células, por no decir todas. También tienen efectos en el consumo de oxígeno, producción de calor e incluso puede llegar a afectar la formación de especies reactivas de oxígeno. Es importante para el desarrollo fetal, tiene efectos cardiovasculares en el sistema nervioso, tiene efectos pulmonares, hematopoyéticos, gastrointestinales, esqueléticos, neuromusculares y endocrinos.
Todas estas funciones, todos estos efectos de las hormonas T3 y T4 las vamos a ver más adelante, para ya cuando entendamos cómo funcionan las hormonas. Entonces me la voy a saltar, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, aquí tenemos la estructura de las hormonas tiroideas. Y bueno, podemos ver de hecho 4 estructuras. 2 estructuras solo son las hormonas tiroideas que nos interesan. La tiroxina, que también se conoce como tetrayodotironina o T4, y la triyodotironina, que vendría siendo la T3. Estas son las que nos importan. Pero durante el proceso de síntesis de T3 y T4 se nos generan estas estructuras intermediarias. La 3-monoyodotirosina, que se abrevia como MIT, y la 3,5-diyodotirosina, que se abrevia como DIT. Podemos ver claramente la estructura de la tirosina, ¿sí? Aquí tenemos la estructura de la tirosina si ignoramos los átomos de yodo. Entonces podemos ver que para la síntesis de las hormonas T3 y T4 forzosamente necesitamos de tirosina, ¿sí? Entonces, bueno. Ahora, aquí es importante denotar algo en cuanto a la estructura, ¿sí? Fíjense. Esta posición 3,5, que no tiene los signos prima, se refiere a los yodos que están localizados en el anillo interno. Esta posición de 3,5 prima, 3', 5', se refiere a los yodos que están en la posición del anillo externo, ¿sí? Y eso es importante que lo conozcan, porque más adelante vamos a ver enzimas que actúan sobre el anillo externo o sobre el anillo interno. Entonces necesitan saber qué yodos son los que van a estar reaccionando, ¿sí? De hecho podemos ver que la triyodotironina sí mantiene los dos yodos en la posición 3 y 5, pero en la posición 5' ya no tiene el yodo, cosa que la tetrayodotironina sí lo tiene, ¿sí? Y en el caso de la monoyodotirosina y la diyodotirosina, pues no tenemos 3' ni 5', porque solo es un residuo de aminoácido de tirosina individual, no tenemos todavía este acoplamiento. Acá en la tetrayodotironina y en la triyodotironina ya tenemos este acoplamiento de 2 tirosinas, por eso ya tenemos 2 anillos. Ahora, existe una quinta estructura que se conoce como triyodotironina reversa, ¿sí? Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que cuando en la glándula tiroides se juntaba, por ejemplo, me estoy adelantando un poquito, pero vale la pena a lo mejor. Por ejemplo, para la síntesis de tetrayodotironina se necesita forzosamente de 2 diyodotirosinas, porque la diyodotirosina va a tener 2 átomos de yodo. Cuando se acoplen 2 diyodotirosinas vamos a tener en total entonces 4 átomos de yodo en la tetrayodotironina. Entonces para sintetizar tetrayodotironina yo ocupo 2 veces la diyodotirosina. Para sintetizar la triyodotironina yo ocupo una vez una monoyodotirosina y una vez la diyodotirosina. Diyodotirosina. Porque la diyodotirosina va a tener 2 y la monoyodotirosina va a tener 1, y entonces van a dar los 3 átomos de yodo que tengo en la triyodotironina. Pero aquí hay algo interesante, ¿sí? Puede ser que aquí tenemos 2 formas de llegar a una estructura con 3 átomos de yodo. Que la monoyodotirosina se le acopla a la diyodotirosina, y entonces como la monoyodotirosina se le acopló a la diyodotirosina, los 2 átomos de yodo estén en el anillo interno y el único átomo de yodo esté en el anillo externo. Esa es una posibilidad. Pero también tenemos la otra posibilidad en la que la diyodotirosina es la que se le acopla a la monoyodotirosina, de tal manera que tenemos un átomo de yodo en el anillo interno y 2 átomos de yodo en el anillo externo. No sé si me explico. Por ejemplo, en una posibilidad, voy a dibujar nada más los 2 átomos. Tenemos la diyodotirosina, por ejemplo. Aquí le voy a poner una R. Tenemos la diyodotirosina, que ya se está acoplando con la otra estructura de tirosina. Tenemos esta posibilidad, por ejemplo, donde una molécula de monoyodotirosina se le acopló a una de diyodotirosina y entonces generó esa estructura que vendría siendo
la T3 que nosotros conocemos. Pero tenemos otra posibilidad en la que uy, a ver si lo dibujo bien. Tenemos otra posibilidad en la que, de hecho, la diiodotirosina es la que viene y se le acopla. Es la que viene y se le acopla a la monoiodotirosina. ¿Sí? Esta es la que viene y se acopla acá. Entonces tenemos esta estructura resultante. Acá en la T3 convencional tenemos 2 átomos de yodo en el anillo interno. Y en la otra estructura que les menciono tenemos 2 átomos de yodo en el anillo externo. A esta estructura se le conoce como T3 reversa, ¿sí? Porque simplemente tiene los átomos de yodo en el lado, al revés, ¿sí? En el otro anillo. Y es esa estructura que estamos viendo aquí. Podemos ver que con respecto a la triiodotironina, los 2 átomos de yodo están en el anillo interno, mientras que los 2 átomos de yodo acá están en el anillo externo. Y eso es importante porque la triiodotironina, de hecho, es la hormona más potente que hay de las tiroideas, mientras que la reversa no tiene actividad o tiene una nula actividad, ¿sí? Se considera una forma inactiva. Entonces, por esa simple localización de los 2 átomos de yodo puede anularse la actividad completamente. Ok, vamos a la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Pues vamos a empezar. Para empezar, para iniciar este proceso de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, aquí no está incluido en la imagen, pero lo tenemos que poner. La célula folicular, chequen, aquí está el coloide. Este espacio en blanco es el coloide. ¿Sí? Aquí vamos a dibujar con estas rayitas para representar un vaso sanguíneo, etcétera. Ahora aquí quiero dibujar un receptor de TSH, ¿sí? Porque forzosamente para la síntesis y secreción de hormonas tiroideas necesito de la hormona TSH, que viene de la hipófisis. Entonces, cuando viene la TSH induce una vía de señalización. De hecho, el receptor de TSH es un receptor acoplado a proteínas G, ¿sí? Es un receptor acoplado a proteínas G. Ok, ¿qué hace este receptor acoplado a proteínas G? Bueno, está bien, vamos a seguir así. Este receptor acoplado a proteínas G, como habíamos visto en la clase pasada, tiene una subunidad alfa, una beta y una gamma por ahí, ¿sí? Entonces, cuando se activa, a la subunidad alfa se le induce un cambio de GDP, porque la subunidad alfa inactiva, recuerden que tiene GDP, por GTP. Cuando se activa la subunidad alfa, entonces, cuando se le cambia a la subunidad alfa el GDP por GTP, el GTP entonces hace que se active la subunidad alfa y esta se separe de la subunidad beta y gamma, ¿sí? La subunidad alfa migra por la membrana, porque es una proteína no es integral, pero es periférica, anclada a la membrana. Migra por toda la membrana la subunidad alfa con el GTP hasta activar la enzima adenilato ciclasa, ¿sí? Esta subunidad alfa va a activar a la adenilato ciclasa. Y entonces ya sabemos qué va a pasar. Cuando se activa la adenilato ciclasa, ¿qué sucede? El ATP se convierte en AMP cíclico. Y entonces al AMP cíclico puede hacer muchas cosas, ¿sí? El AMP cíclico es un segundo mensajero, ¿sí? Y este puede venir a activar muchas enzimas relacionadas con la síntesis, ¿sí? Con la síntesis de las hormonas tiroideas. Además, la misma subunidad alfa con GTP puede ir y activar a la fosfolipasa, de tal manera que el fosfatidilinositol
bifosfato se nos va a lisar, ¿sí? Se va a romper un enlace, ¿sí? Se nos va a romper un enlace y nos va a generar inositol trifosfato, que puede migrar al retículo endoplásmico, ¿sí? Aquí está de hecho el retículo endoplásmico, pero lo voy a poner por acá, para hacer que se libere calcio, que también va a actuar como segundo mensajero, ¿sí? Entonces el calcio, como ustedes recuerdan, se puede unir a la calmodulina entonces activa otras enzimas, etcétera. Pero bueno, ese es el mecanismo por el cual ocurrirían todos estos fenómenos. Estos fenómenos que estamos viendo, donde se transportan todo el yodo y se activan enzimas o se hace que se fusionen vesículas con cierta proteína para liberar el alcaloide. Todo esto está ocurriendo. Todas las proteínas que están implicadas en estos procesos se activan por estas vías de señalización, ¿sí? Entonces es importante saber cómo se activan, porque muchos fármacos pueden estar dirigidos hacia esto. Pero bueno, aquí ya vimos entonces que es importante el receptor de la TSH. Bueno, ok. ¿Cómo inicia la síntesis y la secreción? Bueno, ya que llegó la TSH a su receptor, induce esta vía de señalización y bueno, se inicia todo este proceso de síntesis. Lo primero en el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas es el transporte de yodo desde la sangre hacia el coloide, ¿sí? Porque en el coloide dijimos que es donde se sintetizan las hormonas tiroideas. El transportador más importante definitivamente es el NIS, ¿sí? Que está aquí, que significa sodio yoduro sin portador, ¿sí? Este transportador me va a, valga la redundancia, transportar sodio a favor de un gradiente de concentración y va a acoplar el transporte de yoduro en contra de un gradiente de concentración, ¿sí? ¿Por qué en contra de un gradiente de concentración? Porque dentro de la célula hay una elevada concentración de yoduro, ¿sí? Hay una elevada concentración de yoduro. Las células están, la glándula tiroides está muy concentrada con yoduro. Entonces va a ser en contra de un transporte, en contra de un gradiente de concentración. Por ende, se tienen que acoplar a un transporte a favor de un gradiente de concentración, como lo es el transporte de sodio hacia adentro de la célula. Entonces, utilizando este simportador, se transporta yoduro y sodio en la misma dirección, por eso se conoce como simportador, y ya entró el yoduro. El sodio posteriormente va a salir hacia los vasos sanguíneos o hacia el espacio extracelular con la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que va a utilizar energía del ATP para transportar sodio en contra de un gradiente de concentración. Ahora, el yoduro, una vez que ya entró en la célula, se tiene que transportar ahora al coloide, ¿sí? El yoduro se transporta al coloide por la pendrina, ¿sí? La pendrina es un antiportador, ¿sí? Me va a transportar al yoduro desde la célula hacia el coloide y el cloruro desde el coloide hacia la célula, ¿sí? Entonces la pendrina es la que se va a encargar de este transporte de la célula hacia el coloide. Entonces, de manera general, los únicos dos transportadores que nos importan para la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas es el NIS y la pendrina. Muy bien. Una vez que el yoduro es transportado hacia el coloide, rápidamente es oxidado, ¿sí? Es rápidamente oxidado por una enzima que se conoce como TPO, que vendría siendo peroxidasa tiroidea, ¿sí? Esta peroxidasa, utilizando el peróxido de hidrógeno que genera una enzima que se conoce como esta enzima, lo único que me va a generar es el peróxido de hidrógeno. Utilizando el peróxido de hidrógeno que me genera la NADPH oxidasa, la peroxidasa me puede oxidar el yoduro desde yoduro hasta yodo bimolecular, ¿sí? Que tiene número de oxidación 0. Entonces me oxido el yoduro, ¿sí? Utilizando el peróxido de la NADPH oxidasa. Ahora, la misma peroxidasa tiroidea me puede organificar el yodo. Es decir, este yodo que ya está oxidado me lo puede añadir a los residuos de tirosina de una proteína que ahorita vamos a mencionar, ¿sí? Pero esta misma enzima, la peroxidasa tiroidea, es la que me organifica el yodo. Ok, vamos a dejarla hasta aquí con el yodo. Ese es uno de los pasos ese es uno de los primeros pasos en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, el transporte de yodo. Ya vimos cómo se transportó de la sangre a la célula, de la célula al coloide, y ya vimos cómo se oxida
desde el yoduro hasta el yodo con número de oxidación 0. Muy bien. Ahora, para la síntesis de las hormonas tiroideas dijimos que ocupamos de tirosina. Pero esta tirosina no está libre, sino que esos residuos de tirosina forman parte de una proteína, ¿sí? Esta proteína se conoce como tiroglobulina, que es esta que está aquí, la tiroglobulina. La tiroglobulina se sintetiza primero como un precursor, ¿sí? Es una proteína precursora que después de hacerle unas ciertas modificaciones posttraduccionales pasa a su forma completa, que es la tiroglobulina. La tiroglobulina se secreta hacia el coloide, ¿sí? Se secreta hacia el coloide. Aquí tenemos la tiroglobulina ya en el coloide. Y la peroxidasa tiroidea, utilizando el yodo oxidado, organifica el yodo en los residuos de tirosilo de la tiroglobulina, ¿sí? La tiroglobulina tiene entre 160 y 180 residuos de tirosina. Pero, aunque tiene tantos residuos de tirosina, solo se organifican entre 4 residuos, ¿sí? Según las estimaciones son solo hasta alrededor de 4 residuos de tirosina. Entonces, ¿por qué? Porque solo estos 4 cumplen con las características de orientación, ¿sí? En el espacio para organificarse. Los demás no. Entonces, bueno, una vez que la tiroglobulina se sintetiza, se transporta al coloide y en el coloide se organifica con el yodo oxidado, ¿sí? Este proceso de organificación lo lleva a cabo la peroxidasa tiroidea de la misma manera, ¿sí? Y entonces, luego de la organificación, se nos genera, dependiendo de cuántos yodos se le introduzcan a los residuos de tirosina, se nos genera la monoyodotirosina o la diyodotirosina, ¿sí? Hasta este punto es lo primero que ocurre, ¿sí? Con el yodo oxidado, ¿sí? Que aquí lo vemos, y la tirosina presentes en la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea nos genera monoyodotirosina o diyodotirosina. Ahora, la misma peroxidasa tiroidea es la misma que se encarga, es la misma enzima que se encarga de acoplar los residuos de tirosilo para generar ahora sí las hormonas tiroideas. Sí, es decir, la misma peroxidasa tiroidea me va a acoplar una diyodotirosina con otra diyodotirosina para generarme la T4, o una monoyodotirosina con una diyodotirosina para generarme la T3, o una diyodotirosina con la monoyodotirosina para generarme la T3 reversa, ¿sí? Eso lo hace también la peroxidasa tiroidea, ¿sí? Y bueno, luego de llevar a cabo ese proceso que les mencioné, se me van a generar entonces ahora la T3, la T3 reversa y la T4, ¿sí? Por ese proceso de acoplamiento. Una vez que la tiroglobulina ya tiene sintetizadas las hormonas tiroideas, sufre pinocitosis, ¿sí? Sufre pinocitosis y vuelve a transportarse hacia adentro de la célula, ¿sí? En una vesícula, ¿sí? Pues a final de cuentas sufrió una pinocitosis, entonces está dentro de una vesícula. Ya dentro de esta vesícula, ¿sí? Aquí tenemos a la vesícula, por ejemplo. Esta vesícula se fusiona con un lisosoma. Y en el lisosoma existen muchas enzimas proteolíticas, de tal manera que se empiezan, si se fijan, las hormonas tiroideas que se sintetizaron todavía no están libres, están pegadas a la tiroglobulina, ¿sí? Forman parte de la tiroglobulina porque están en residuos, son modificaciones de los residuos de tirosilo que todavía tiene la proteína. Entonces hay que romper esos enlaces covalentes con la proteína para que estén libres. Entonces eso es lo que van a hacer los lisosomas. Los lisosomas, con las enzimas proteolíticas que tienen, van a empezar a degradar a la tiroglobulina de tal manera que se van a romper estos enlaces, ¿sí? Se van a romper esos enlaces covalentes que mantienen a los residuos de tirosilo modificados pegados a la tiroglobulina. Cuando se hidrolizan estos residuos, entonces se nos generan la T3 y la T4 libres, ¿sí? Bueno, también la T3 reversa, e incluso se nos puede generar monoyodotirosina y diyodotirosina que a lo mejor no se llegaron a acoplar, pero sí se organificaron con yodo. Entonces se nos van a generar estas moléculas ya libres y después de esto se secretan a la circulación. Y listo, ese es el proceso así de manera rápida y pues, general. Ok. Entonces vamos a avanzar. Aquí tenemos este mismo proceso, pero un poco más esquematizado.
vemos que pues se ocupan para empezar en la célula de folicular, pues aminoácidos para sintetizar proteínas, ¿sí? Sintetizar proteínas. ¿Cuáles proteínas nos importan? La tiroglobulina, ¿sí? Porque es la que va a tener, la que va a sufrir la organificación, pero también para hacer algunas enzimas, como la peroxidasa tiroidea. ¿Sí? La tiroglobulina se manda hacia el coloide junto con el yoduro, que ya se transportó por todos estos transportadores que vimos, y se organifica. Después se reabsorbe la tiroglobulina, las vesículas se fusionan con lisosomas, estos lisosomas degradan a la tiroglobulina para que se libere T3 y T4 libres hacia la circulación, ¿sí? Vamos a continuar entonces ahora hablando del metabolismo del yodo. Ya vimos todo esto del que es importante el yodo para la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces vamos a hablar del metabolismo del yodo. Ok. Primero tenemos que saber que la dosis diaria, ¿sí?, de yodo para una persona normal es de 500 microgramos. Es decir, ocupamos muy poco yodo para sobrevivir por día, para cumplir todas estas funciones de las hormonas tiroideas, para cumplir al menos las necesidades fisiológicas en la síntesis de las hormonas tiroideas. Ahora, esos 500 microgramos de yodo que entran en el tracto gastrointestinal se absorben, y ya al absorberse en la sangre, que aquí lo están poniendo, bueno, la sangre y otros tejidos intersticiales lo están representando como un pool de yodo en el fluido extracelular, que es esto que está aquí, extracelular, fluido extracelular, ¿sí? De aquí, ¿sí?, esos 500 microgramos que se absorben pasan al pool de fluido extracelular. Algo de esos 500 se van hacia la orina, ¿sí?, se desechan, y solo un poco, una fracción de esos 500 se queda en el pool para irse a la glándula tiroides, al pool de yodo que tenemos en la glándula tiroides. En la glándula tiroides se dice que se acumulan alrededor de 8 miligramos de yodo. En dado caso de que hay una deficiencia de yodo nutricional, pues aún así la glándula tiroides tiene suficiente yodo como para mantener las funciones por unos meses, ¿sí? Ok, de aquí el yodo pues se utiliza para sintetizar las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas pasan a circulación, ¿sí?, y algo de yodo pues está almacenado en forma de las hormonas tiroideas. Algo de yodo está almacenado en la glándula tiroides, algo de yodo está almacenado en las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas a su vez entran en sangre y pasan por diferentes órganos, donde también puede haber un poco de almacenamiento de yodo, ¿sí? Ahora, aquí es importante observar esto. El yodo almacenado en las hormonas tiroideas pasa hacia el hígado y los músculos, ¿sí? Y después de esto, algo de ese yodo almacenado en las hormonas tiroideas que entró a los músculos y al hígado, salió del hígado en forma de yoduro, otra vez, pero ya no en forma de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque el músculo y el hígado tienen la función de... ¿cómo decirlo? El hígado y el músculo son órganos metabolizadores de las hormonas tiroideas, ¿sí? Están implicados, mejor dicho, en su aclaramiento, es decir, su inactivación en el plasma, ¿sí?, para que ya no sean activas, o en su activación. Pueden actuar de las dos maneras. Algo también de las hormonas tiroideas, algo también del yodo de las hormonas tiroideas se va hacia la bilis y después se va en las heces, se excreta en las heces. Entonces, pues no hay que quedarnos con la idea de que todo el yodo está almacenado forzosamente en la glándula tiroides. La verdad es que no. Puede estar distribuido en diferentes lugares. En el fluido extracelular, como estamos viendo aquí. En la glándula tiroides, que sí tiene una gran cantidad de yoduro. En forma de hormonas tiroideas. Y incluso en algunos otros órganos, que también están implicados en el metabolismo del yodo que está almacenado en estas hormonas tiroideas. ¿Y cuáles son las vías más comunes para eliminar el yoduro? La orina y las heces, pero la más importante es la orina. Ahora, vamos a ver el metabolismo de las hormonas tiroideas. Ok, ya vimos que para empezar se secretan las hormonas tiroideas. Pero bueno, hay que mencionar algo. A ver, déjame ver si... Aquí está. Bueno, antes de eso. ¿Cómo se transportan las hormonas tiroideas?
no sé si recuerden la clase, la clase de introducción a las hormonas, donde les mencioné que la T3 y la T4 de hecho son lipofílicas, son muy poco solubles en agua. Si son muy poco solubles en agua, entonces ¿cómo se transportan por la sangre? Bueno, para poder hacer esto tienen que auxiliarse de proteínas plasmáticas, ¿sí? Luego de la secreción de la tiroides, la T4, ¿sí?, tiene que unirse forzosamente a proteínas plasmáticas, ¿sí? Algo de la T4 que se acaba de liberar de la secreción de la tiroides se va por las heces, como ya vimos anteriormente cuando pasa por el hígado y el músculo, o los músculos, que se pueden inactivar, ¿sí? Algo está implicado en el metabolismo hormonal, algo está implicado en la acción sobre algunos tejidos, y algo de la T4 también se va a la hipófisis y al hipotálamo a regular de manera negativa la síntesis de más hormona tiroidea. Como ya vimos, pues tiene que haber una regulación por retroalimentación negativa para que no se esté sintetizando constantemente hormona tiroidea cuando ya hay. Pero bueno, esto ahorita lo vamos a tocar. Luego de la secreción tiroidea, aquí en este caso están poniendo como ejemplo la T4, pero te pasa lo mismo con la T3. La hormona libre, para poderse transportar forzosamente por la sangre, tiene que unirse a proteínas. Casi toda la concentración de T4 y T3 está unida a proteínas. Solo muy poca concentración, muy poca cantidad de hormona está libre, ¿sí? Ahora chequen, aquí tenemos esta imagen donde tenemos las proteínas plasmáticas. Podemos ver que aquí tenemos varias globulinas, la globulina alfa 1, globulina alfa 2, globulina beta, la gamma globulina, ¿sí?, que son los anticuerpos, y la albúmina, que la albúmina es una de las proteínas más abundantes de la sangre, ¿sí? Pero bueno, estas no son las que nos interesan para el transporte de las hormonas tiroideas. Para el transporte de las hormonas tiroideas nos interesan 3 proteínas, ¿sí? La albúmina, sí, es una de esas. En el caso de T4, por ejemplo, la albúmina enlaza al 5 al 10% de la T4. También tenemos la TBG, la proteína TBG, que se conoce como globulina fijadora de tiroxina, ¿sí? Entonces, esa globulina fijadora de tiroxina se une al 70 al 75% de la T4. Y la prealbúmina de unión a tiroxina, que es la proteína TBPA, la prealbúmina de unión a tiroxina, se une al 15 al 20% de la T4. Entonces podemos ver de dónde proviene este 99.96% de la unión a proteínas, ¿sí? Pues hay bastantes proteínas para unirse a T4 para que se puedan transportar, porque T4, como les digo, no es soluble en agua, entonces no se podría transportar tan bien y distribuir tan bien si no lo fuera. Ahora, hay que mencionar algo aquí. Bueno, antes de mencionar eso, vamos con T3. T3, el transporte de T3, de hecho, nada más ocurre por 2 proteínas, la albúmina y la globulina de fijadora de tiroxina. Aquí no participa tanto la TBPA. Ahora sí, aquí estamos viendo que casi toda la cantidad de hormona está unida a proteínas, pero la verdad es que esa forma unida a proteínas no es activa. La única que es activa es la libre. Pero esa poca concentración de hormona libre es suficiente para que se vaya difundiendo a los tejidos. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos un tejido. Esta hormona libre entra al tejido, ¿sí? Hace su función en las células, pero si la hormona libre sale de la sangre y entra a los tejidos, en la sangre la hormona libre estaría disminuyendo su concentración. Entonces, como la unión de la hormona libre con las proteínas es un equilibrio, ¿sí? es una reacción reversible, es un equilibrio, al desplazarse, al disminuir la concentración de hormona libre porque salió a los tejidos, al disminuir la concentración de hormona libre, esto desplaza el equilibrio a que la hormona que está unida a proteínas, algo de esa hormona unida a proteínas se desplace a generar hormona libre. Y entonces haya otra vez hormona libre con suficiente cantidad. Y luego sale un poco más a los tejidos y luego otra vez algo de hormona unida a proteínas se desplaza para generar hormona libre.
Entonces es un equilibrio dinámico que está ocurriendo, ¿sí? Pero hay que mencionar eso, la hormona libre es la que realmente se activa, ¿sí? Ahora, esto de tener hormona unida a proteínas, además de transportarla, tiene otras ventajas. Gracias a que está unida a proteínas, su vida media es de muchísimos días, ¿sí? La vida media de las hormonas T3 y T4 suele ser alrededor de una semana. De tal manera que, aunque dejáramos de producir hormonas tiroideas, por ejemplo, de manera de golpe, vamos a suponer que extirpamos la glándula tiroides, ¿sí? Aún así se mantendría el metabolismo, ¿sí? Y todas estas funciones que lleva a cabo las hormonas tiroideas, porque estas siguen estando presentes durante un cierto tiempo prolongado, porque tiene una vida media muy elevada, por esta unión a proteínas tan elevada. Al tener una unión a proteínas elevada, no se puede metabolizar y degradar, no se pueden metabolizar las hormonas tiroideas tan fácil para excretarlas por la orina o por las heces, ¿sí? Entonces duran más tiempo. Ahora, otra cosa importante por mencionar es que de hecho se sintetizan, bueno, aquí tenemos el dato, se sintetizan alrededor de 100 nanomoles de T4 por día. Mientras que de T3 solo se sintetizan alrededor de 5 nanomoles y de T3 reversa menos de 5 nanomoles, ¿sí? Entonces podemos ver que se sintetiza muchísimo más de T4 que de T3. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la hormona T3 es la que realmente... Bueno, ambas hormonas son activas. Aquí voy a borrar mejor esto. Pero es la más potente de las dos, ¿sí? Y la T3 reversa dijimos que era inactiva, básicamente. La T4 es activa, pero muy poco. ¿Por qué? Porque los receptores para las hormonas tiroideas, que son nucleares, tienen más afinidad por T3. Entonces T3 es más potente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llevan a cabo las funciones de las hormonas tiroideas, siendo que se secreta o se sintetiza más T4? Bueno, se sintetiza más T4, pero cuando llegan a los tejidos, la hormona T4 se convierte en la hormona T3. Simplemente hay que quitarle un átomo de yodo. Entonces, por eso es importante esto que les mencionaba de recordar las posiciones de los átomos de yodo, porque existen enzimas especializadas para quitar un átomo de yodo en el anillo tal, otro átomo de yodo en el anillo tal. De hecho, aquí podemos ver eso. En la imagen de la derecha podemos ver a la hormona T4 en el paso, en la posición más arriba. Ahora podemos ver que luego de que le quitan este átomo de yodo, se convierte en T3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si le quitan este otro átomo de yodo? Se convierte en T3 reversa. Ahora, a eso se le conoce un paso arriba o un paso abajo. ¿Por qué un paso arriba? Porque esta conversión de T4 a T3 me generaría una hormona más potente. Mientras que este se le conoce como un paso abajo porque esta conversión de T4 a T3 reversa me generaría una hormona inactiva, ¿sí? Vamos a suponer que la T4 es la hormona que tiene la actividad en medio, por así decirlo. Si la convierto a T3, la actividad sube más, ¿sí? Si la convierto a T3 reversa, la actividad baja, ¿sí? Se inactiva la hormona, básicamente. Entonces, la mayor parte de la cantidad de las hormonas tiroideas es T4. Pero ya en los tejidos, T4 se convierte a T3, ¿sí? Entonces no importa. Se puede decir que T4 es un almacén temporal en forma de otra estructura química de T3. Que también es bueno, porque si la hormona T3 es muy potente y se secretara mucha cantidad de T3, sería peligroso, ¿sí? Porque los tendríamos marcados todos estos efectos de las hormonas tiroideas. Entonces, está bien que la hormona T3 se almacene en forma de T4, ¿sí? Y que solo haya esta conversión de T4 a T3 cuando se requiera realmente en los tejidos. Ok, aquí tenemos las enzimas que se encargan de llevar a cabo eso. Estas enzimas se conocen como desyodinasas, ¿sí? Tenemos tipo 1, tenemos tipo 2 y tenemos tipo 3, dependiendo de la afinidad que tengan y también dependiendo de cuál es el átomo de yodo que quitan. Por ejemplo, en el caso de la desyodinasa
Tipo 1, por ejemplo. Los sustratos. ¿A qué sustratos tienen más afinidad? A la T3 reversa, después a la T4 y después a la T3. ¿En dónde están distribuidos? En el hígado, en el riñón y en la tiroides. ¿Cuál es la función? La producción plasmática de la hormona T3. ¿Sí? A pesar de que se sintetice mucha hormona T4, cuando la hormona T4 pasa por el hígado y el músculo, que dijimos que eran órganos metabolizadores de las hormonas tiroideas, estos órganos convierten algo de T4 a T3. Entonces hay una producción plasmática de T3 cuando estas hormonas T4 pasan por estos órganos. ¿Sí? Esto del hipotiroidismo e hipertiroidismo lo voy a dejar para la siguiente clase, cuando ya veamos estas enfermedades. Y esto de la inhibición también lo voy a dejar para luego. Por ejemplo, las desyodinasas tipo 2 también tienen como sustrato principal a la hormona T4 y después a la T3 reversa. ¿Cuál es la función de estas hormonas? La producción plasmática y local de T3. Es decir, y bueno, ¿dónde están localizadas? En el cerebro, en la hipófisis y en el músculo esquelético. Estas de manera local, cuando llega la T4, porque se está absorbiendo de la sangre de los tejidos, la tipo 2 va a quitar el átomo de yodo, ¿sí? Va a quitar este átomo de yodo para que se me genere T3. Y está localizado principalmente, estas enzimas están localizadas principalmente en estos órganos, pero no quiere decir que solo esos órganos tienen esas enzimas. Los demás órganos las pueden tener también, pero tal vez no las tienen tan expresadas como ellos, pero sí las pueden tener, ¿sí? No piensen que solo porque están distribuidas en esos tejidos ya los demás no pueden tener. Claro que sí lo pueden tener, solo que en menor cantidad. Al menos para cumplir sus necesidades sí lo tienen. Sí tienen estas enzimas. Y tenemos también las desyodinasas tipo 3, que tienen como sustrato principal a T3 más que T4. ¿Sí? ¿Y estas en dónde están presentes? En la placenta, en el cerebro y en los tejidos fetales. ¿Cuál es la función? Degradar T3. ¿Sí? Degradar T3. Como un mecanismo de protección en el caso del cerebro. Porque, como les digo, un exceso de T3, que es la hormona más potente de las tiroideas, será peligroso también. Y en el caso de la placenta y los tejidos fetales, básicamente tienen la función de degradar las hormonas tiroideas provenientes de la sangre de la madre. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahora, esto es lo que les mencioné. Aquí en esta gráfica se muestra el efecto en la tasa metabólica basal de las hormonas tiroideas, que es uno de los efectos que tienen alterar la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal normalmente se incrementa por las hormonas tiroideas. Entonces, chequen, aquí se administró tiroxina, que vendría siendo, hoy se marcó feo, la hormona T4. Al administrar la tiroxina podemos ver que la tasa metabólica basal aumentó hasta llegar a un máximo, ¿sí? Y después empezó a bajar de manera progresiva. Pero miren esto. ¿Cuántos días duró este efecto? ¿Cuántos días duró este efecto, por así decirlo? Duró un mes. ¿Sí? Más de un mes si contamos incluso toda la caída completa. Pero lo que quiero que vean de esta imagen es que los efectos de las hormonas metabólicas pueden llegar a durar, de las hormonas metabólicas, las hormonas tiroideas, pueden llegar a durar muchos días, ¿sí? Pues algunos efectos se dan de manera inmediata en días, otros se dan en semanas y otros se dan después de 2 semanas incluso. Entonces los efectos pueden variar de órgano a órgano y dependiendo del efecto que se está dando en estos órganos. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la regulación de las hormonas tiroideas. Bueno, como ya habíamos visto en la clase pasada, nosotros teníamos este eje, lo voy a poner aquí, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Tenemos ese eje. ¿Por qué ese eje? Porque del hipotálamo para la hipófisis salía la hormona liberadora de tirotropina, donde cuando esta hormona llegaba a la hipófisis promovía la secreción de la hormona estimulante de tiroides de la hipófisis para que llegara a la glándula tiroides y de la glándula tiroides estimulara la secreción de
T3 y T4. Ok. Ahora, veíamos también que la misma hormona T3 y T4 tiene efectos sobre la hipófisis de retroalimentación negativa y sobre el hipotálamo para que dejen de sintetizar estas hormonas, la hormona liberadora de tirotropina y la TSH, para que ya no se liberen más hormona tiroidea, porque si ya hay hormona tiroidea, ¿para qué seguir secretando y sintetizando más? Entonces este era un sistema de retroalimentación negativa, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo en la imagen que se muestra aquí. La TRH, la hormona liberadora de tirotropina, del hipotálamo viaja por el sistema portal hacia la hipófisis, que es este que está aquí. Y en la hipófisis ejerce un efecto positivo para que se libere la hormona estimulante de tiroides. La hormona estimulante de tiroides viaja por la sangre hasta llegar a la tiroides para que se secrete T3 y T4, ¿sí? Donde estos pueden llegar a los tejidos y hacer su efecto. Ahora, la misma hormona T3, cuando puede ser absorbida y puede ser captada también puede ser captada por la hipófisis, y la hormona T3 ejerce un sistema negativo sobre la hipófisis para que ya no secrete TSH, porque ya es suficiente. Si ya se acaba de secretar y sintetizar más, se acaban de sintetizar y liberar T3 y T4, pues ya no secretes más. Ahora, la T4 que liberó la glándula tiroides también se puede absorber por la hipófisis y a través de una desjodinasa se convierte la T4 a T3 y va a generar el mismo efecto de retroalimentación negativa, ¿sí? Como les digo, existen desjodinasas para que conviertan T4 a T3, que es más potente en cuanto a los efectos celulares. Ahora, la T4 también puede viajar hasta el hipotálamo y en el hipotálamo por una desjodinasa convertirse a T3 y ejercer este efecto de retroalimentación negativa para que ya no secrete más hormona liberadora de tirotropina. Entonces este es el mecanismo, o esa es la regulación que existe, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la TRH, nada más para que conozcan la hormona. Esta es la hormona TRH, es un tripéptido, ¿sí? Podemos ver que tenemos un residuo de piroglutamil, histidil y prolil, ¿sí? Tenemos 3 aminoácidos diferentes: prolina, histidina y glutamato, pero este glutamato tiene una modificación posttraduccional que cicla al ácido con el amino alfa, ¿sí? El alfa amino, sí, para ciclar y generar esta estructura que vemos aquí. Entonces, bueno, esa es la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona, luego de unirse a su receptor, pues estimula la síntesis y liberación de la TSH en la hipófisis, ¿sí? Y bueno, hay que mencionar que el receptor para la hormona, aquí me equivoqué, hay que mencionar que el receptor para la hormona, la TRH, también es un receptor acoplado a proteínas G, ¿sí? Y algo importante es que su liberación es pulsátil, ¿sí? Su liberación ocurre pulsátil, quiere decir que cada cierto tiempo hay un pico y luego baja, y luego otro pico de liberación y baja, y luego otro pico y baja, ¿sí? Y esta liberación ocurre cada 2 horas, ¿sí? Ahora, en la hipófisis, por ejemplo, tenemos a la TSH, que la hipófisis va a liberar esta hormona. También a la TSH recuerden que se le conoce como tirotropina. Esta es una proteína ya más grande, ya no es un tripéptido, y esta está compuesta por 2 subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta, no covalentes, donde cada subunidad pues está traducida y transcrita por un gen diferente. Así que luego forman este dímero y forman a la tirotropina completa. Es una glucoproteína de 28 kilodaltons. Es una glucoproteína porque esta proteína requiere de modificaciones posttraduccionales y que se le añadan carbohidratos para funcionar, si no, no puede funcionar correctamente. Y bueno, aquí hay que mencionar algo, que la subunidad alfa, de hecho es idéntica a otras moléculas de glucoproteínas,
como la FSH, que también tiene una subunidad alfa y parecida, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la hormona corinotrópica humana. Pero bueno, lo que sí varía a diferencia de estas hormonas, lo que sí varía con respecto a estas hormonas es la subunidad beta, que sí es diferente estructuralmente a las de estas hormonas que mencioné. Y esta subunidad beta es la que le da la especificidad pues biológica e inmunológica, ¿sí? Ahora, luego de unirse a su receptor, pues la tirotropina estimula la absorción de yoduro, la hormonogénesis, la liberación de T4 y T3, o sea, todo lo que ya vimos en el proceso pasado. Y bueno, también estimula la síntesis de RNA mensajero y proteínas en la célula de la glándula. Por estos fenómenos, al promover la síntesis de proteínas, mantiene, por así decirlo, un tamaño celular normal, porque puede promover esta síntesis de proteínas necesarias para mantener a la célula en condiciones normales, ¿sí? Ahora, el receptor, como ya habíamos mencionado anteriormente, el receptor de TSH es un receptor acoplado a proteínas G. Podemos ver que este receptor, ¿cuántas veces atraviesa la membrana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya hemos visto que los receptores acoplados a proteínas G atraviesan la membrana 7 veces. ¿Sí? Y aquí tenemos a la TSH en amarillo y en rojo. Esta es la TSH, donde un péptido es el amarillo y otro polipéptido es el rojo. Por eso que dijimos que eran dos subunidades, recuerden eso. La TSH circula normalmente con una vida media de 35 a 50 minutos, es decir, dura muy poquito, con respecto a las hormonas tiroideas, que duran, como les digo, semanas. Y bueno, el rango de concentración normalmente es de esto, pero eso de las concentraciones no, lo vamos a ver cuando veamos las enfermedades para ver los valores de referencia y todo eso. Su secreción está controlada por diversos factores, como la TRH, que ya vimos que la TRH, sí, vamos a poner aquí a la TSH, en la hipófisis. La TRH ejerce un efecto positivo sobre su secreción y síntesis, y esta dijimos que viene del hipotálamo. La somatostatina ejerce un efecto negativo. Y esta también viene del hipotálamo. ¿Qué más? El cortisol, los estrógenos. El cortisol también baja sus efectos, ¿sí? Los estrógenos los aumentan. Y bueno, en lo que respecta a ritmos circadianos, pues es importante mencionar que la liberación de la TSH normalmente ocurre entre las 12 AM, o sea, de la medianoche, y las 4 AM, ¿sí? Normalmente. Y normalmente se libera al inicio de los periodos de sueño. No. Sí, al inicio de los periodos de sueño. Ay, perdón. Estoy rascando. Ahora, vamos a hablar un poquito del mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, bueno, ya vimos que es T3 y T4. Vamos a enfocarnos nada más en T3. T4 la vamos a sordear poquito, porque T3 dijimos que era la más potente. Entonces la que nos importa un poco más. T3 se tiene que unir a un receptor que se conoce como receptor tiroideo, ¿sí? Y de los receptores tiroideos existen varias versiones. Existe un receptor de tiroides alfa 1, un receptor de tiroides alfa 2, un receptor tiroideo beta 1 y un receptor tiroideo beta 2, ¿sí? El alfa 2 lo vamos a ignorar un poquito porque normalmente se considera que no es biológicamente activo. Y bueno, en el alfa 1, el beta 1 y el beta 2 se consideran activos, ¿sí? Cada tipo de receptor tiene una cierta localización en cuanto a su distribución en diferentes órganos. Por ejemplo, el receptor de tiroides alfa 1
está presente en el cerebro. El beta 1 y el beta 2 está presente en los músculos. No es cierto, en los músculos no. La regué aquí. En el hígado. Y todos los receptores, absolutamente todos, están presentes en el corazón. Sí, todos. Entonces, esos receptores son los que le van a dar la función, los que van a hacer que las hormonas tengan su acción. ¿Sí? Voy a borrar aquí, descartar esto. Estos receptores son los que hacen que las hormonas tengan sus efectos biológicos. Entonces vamos a hablar un poquito de estos receptores. Todos los receptores tienen esta estructura general. ¿Sí? Imagínense que la estructura de la proteína la desnaturalizamos y la ponemos de manera lineal. ¿Sí? Aquí tenemos el primer aminoácido que se muestra como 1, el último aminoácido está acá. ¿Sí? Obviamente entre las diferentes versiones de los receptores pues tienen diferentes longitudes. ¿Sí? Y bueno, en realidad existe un receptor tiroideo alfa. Solo existe un gen para el receptor tiroideo alfa y a partir del splicing alternativo pues surgen dos. ¿Sí? Pero esas son cosas de biología molecular, de transcripción. ¿Sí? También hay un gen para el receptor tiroideo beta que a partir del splicing pues surgen otros dos receptores. Pero eso ustedes lo van a ver en biología molecular cuando vayan en sexto. Aquí. Ok. En general, los receptores de tiroides, de las hormonas tiroides, perdón, tienen esta estructura general. Tienen un dominio de unión a DNA. Y en su parte carboxiterminal tienen un dominio de unión a ligando. Que aquí es donde se va a unir T3 o T4. Pero T3 es la más potente, tiene más afinidad por T3. ¿Sí? Aquí en este dominio de unión a ligando se van a unir las hormonas tiroideas. Y en el dominio de unión a DNA, que aquí se muestra en rosa, y tiene la palabra DNA, se va a unir la proteína al DNA. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa que se una al DNA? Porque este receptor va a actuar como un factor de transcripción. ¿Sí? De tal manera que si yo aquí tengo el material genético... Ay, lo hice todo feo. Bueno, imagínense que ese es el DNA. Si yo aquí tengo el material genético... bueno, mejor sí lo voy a borrar. Va a actuar como un factor de transcripción, nomás acuérdense de eso. De tal manera que si yo aquí tengo el DNA... Voy a dibujar. Ahí está, el DNA. Si yo aquí tengo el DNA... Imagínense que aquí tenga un gen relacionado... imagínense que este cachito de aquí de DNA sea un gen relacionado con el metabolismo. ¿Sí? El gen X relacionado con el metabolismo. Nos interesa para tener el metabolismo. Porque eso es lo que hacen las hormonas tiroideas, es implicarse en el metabolismo. Lo aceleran, lo mantienen normal. ¿Sí? Entonces, este gen, pues a mí me interesa que se exprese. ¿Sí? Es un gen que las hormonas tiroideas hacen que se exprese. Entonces, cuando se activa el receptor, ¿sí?, de la tiroides, porque ya se le unió la T3, este receptor de tiroides se posa sobre una región del gen que se conoce como el promotor. Este promotor es una secuencia de bases de DNA que reconoce la proteína. La proteína reconoce esta secuencia de pares de bases de DNA y se une al DNA aquí en esta región. Entonces aquí se va a pegar. ¿Sí? Aquí se va a pegar y va a iniciar el proceso de transcripción. Va a iniciar el proceso de transcripción de tal manera que me va a generar un RNA mensajero para el gen X relacionado al metabolismo. Este RNA sale del núcleo y después se va a traducir en los ribosomas
¿Y qué me va a dar como resultado? Una proteína, que puede ser una enzima relacionada con el metabolismo, etcétera. Entonces así es como actúan las hormonas tiroideas. Inducen la transcripción y traducción de genes relacionados con el metabolismo o algunas cuestiones en particular. Así es como actúan, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no está la hormona T3? ¿Qué pasa con el receptor nuclear? Este receptor nuclear normalmente está inactivado por unas proteínas que se conocen como correpresores, ¿sí? Estos correpresores, a su vez, actúan como histonas desacetilasas, que son unas enzimas que van a ir quitando grupos acetilo en la cromatina, ¿sí? en las histonas, para que la cromatina se empiece a condensar. Si se condensa la cromatina, entonces no puede haber transcripción porque no es accesible. La RNA polimerasa no puede acceder a la cromatina, al material genético, porque está tan condensada que no puede acceder. Entonces, cuando se activa el receptor nuclear, ¿sí? Que aquí lo podemos ver, se reclutan coactivadores. Que los coactivadores, ¿qué actividad van a tener? De histona acetilasas. De tal manera que ahora se van a acetilar las histonas, ¿sí? Y entonces la cromatina, de estar condensada, se va a empezar a descondensar para que se pueda acceder a transcribir ese gen. Entonces así es como actúan las hormonas tiroideas. Inducen transcripción y traducción de algunos genes relacionados con el metabolismo. Aquí podemos ver eso de otra manera. Ahora podemos ver que el receptor nuclear de tiroides también puede formar, de hecho, heterodímeros con otros receptores nucleares, como el receptor retinoide X. Pero bueno, eso no me voy a meter mucho ahí porque los voy a confundir más. Entonces, ahí vamos a dejarlo. Entonces, cuando se une la T3 al receptor, induce la transcripción de genes que van a generar RNA mensajeros, y luego fuera del núcleo se van a traducir esos RNA mensajeros, y las proteínas que resulten de esa traducción van a tener implicaciones en el metabolismo, van a tener implicaciones en la función cardiovascular, en el desarrollo del sistema nervioso, en el crecimiento y otros sistemas, ¿sí? Ahora aquí vemos que está entrando directamente T3, y T3 es la que hace el efecto. Pero también puede entrar, como les digo, T4 a la célula, y una desyodinasa quita un yodo para convertir T4 a T3. Y que también... Y bueno, porque nos conviene que entre T3. T3 es más potente. Ahora, ¿qué efectos fisiológicos tiene las hormonas tiroideas? Si ustedes recuerdan, cuando vimos el inicio, vimos muchas funciones. Uno de los efectos fisiológicos más importantes es el desarrollo fetal, ¿sí? Las hormonas T3 y T4 son importantes para el desarrollo del esqueleto y neuronal, ¿sí? Si durante el proceso de desarrollo de un feto hay carencia de hormonas tiroideas, lo más probable es que este recién nacido vaya a tener desarrollo retraso mental y probablemente enanismo, porque las hormonas tiroideas están implicadas directamente en estos dos procesos, en el desarrollo esquelético y en el desarrollo neuronal. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto en esto, porque nosotros vamos a ver hipertiroidismo e hipotiroidismo, que es más relacionado ya con enfermedades de un adulto o de un adolescente. Sí, desde un adolescente hasta un adulto. Es muy raro encontrarlo en niños, pero bueno. Ok. ¿Qué otros efectos tienen? También tiene efectos relacionados con la regulación del consumo del oxígeno, ¿sí? La hormona T3, T4 estimulan, ¿sí? Lo voy a poner como un más, la actividad de la sodio, potasio, ATP-asa, que es la bomba sodio, potasio, ATP-asa. Esta bomba utiliza ATP para transportar sodio en contra de un gradiente de concentración y potasio en contra de un gradiente de concentración. Entonces, esta bomba, ¿sí?, consume, dijimos,
ATP y me genera por ende ADP. Si incrementa la actividad de la sodio-potasio ATPasa, entonces quiere decir que también me va a incrementar el consumo de ATP y por ende va a disminuir mi ATP celular. Por ende, para poder cubrir esta necesidad energética, ¿qué proceso tiene que aumentar? La fosforilación oxidativa. Y si aumenta la fosforilación oxidativa, ¿qué nutriente o qué sustancia necesito? Pues oxígeno. Si no, no puede haber fosforilación oxidativa. Y entonces, al aumentar la actividad de la sodio-potasio ATPasa, se disminuyen las reservas de ATP, se tiene que aumentar la fosforilación oxidativa y por ende también se tiene que aumentar el consumo de oxígeno. ¿Sí? Ahora, al aumentar la fosforilación oxidativa, también para tratar de cubrir todas esas necesidades energéticas, la misma T3 y la misma T4 ejercen o promueven la biogénesis mitocondrial. Sí, que haya más mitocondrias para que también puedan generar fosforilación oxidativa. Ahora, más fosforilación oxidativa. Ahora, si hay más fosforilación oxidativa, hay riesgo. Porque, bueno, si funciona óptimamente la fosforilación oxidativa, pues se genera ATP, se genera agua a partir de oxígeno, de la reducción del oxígeno. Pero el aumento en la fosforilación oxidativa también trae como consecuencia el aumento en las especies reactivas de oxígeno. Se van a generar más especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Que ya sabemos que tienen implicaciones con la fisiología. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos las enfermedades. Entonces, ese es uno de los efectos que tienen las hormonas tiroideas, aumentar el consumo de oxígeno, el impacto que tienen en la biogénesis mitocondrial y el impacto que tienen en las especies reactivas de oxígeno. Ahora, también las hormonas T3 y la T4 tienen efectos en la producción de calor, ¿sí? Principalmente a través de los ciclos inútiles que veíamos cuando en bioquímica, ¿sí? Por ejemplo, más que nada lo veíamos cuando veíamos la relación entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Si ustedes recuerdan, teníamos fructosa 6-fosfato que después se convertía a fructosa 1,6-bifosfato y ya podía continuar la glucólisis. Pero también veíamos que había una enzima que me podía convertir la fructosa 1,6-bifosfato de vuelta a la fructosa 6-fosfato, ¿sí? En este sentido era la fosfofructoquinasa y en este sentido era la fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿sí? Ahí está. Acuérdense que cada reacción es reversible. Entonces, veíamos aquí era esto. Aquí era glucosa 6-fosfato. Veíamos ¿qué pasó? Glucosa 6-fosfato. Veíamos, la glucosa 6-fosfato puede convertirse en fructosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato por la fosfofructoquinasa me genera fructosa 1,6-bifosfato. Pero veíamos que en una célula que está, por así decirlo, con una necesidad, con una demanda energética moderada, que no tiene necesidad de generar tanto ATP, para no generar tanto ATP, esta fructosa 1,6-bifosfato me la puede volver a convertir a fructosa 6-fosfato, porque ¿para qué quiero continuar con la glucólisis si ya tengo energía? Entonces, esta fructosa 1,6-bifosfato, porque chequen, para convertir de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato,
yo necesito forzosamente gastar ATP para generar ADP. Y esa energía que utilicé al hidrolizar el enlace del ATP se queda almacenada en la fructosa 1,6-bifosfato. Pero cuando vuelvo a regresar a la fructosa 1,6-bifosfato, a fructosa 6-fosfato, esa energía que estaba almacenada en el enlace con el fosfato de la fructosa 1,6-bifosfato y se hidroliza, y ese enlace que se hidroliza para regenerar la fructosa 6-fosfato, esa energía se libera en forma de calor. ¿Sí? Y entonces las hormonas tiroideas se caracterizan porque promueven estos ciclos inútiles. No nada más existe este ciclo de la fructosa 6-fosfato, sino que existen muchísimos más. Pero promueven estos ciclos, y entonces estos ciclos de manera indirecta pues generan calor. Bueno, de manera directa, de hecho. De manera directa generan calor. Entonces las hormonas tiroideas, al estimular estos ciclos, de manera indirecta, ahora sí, generan calor. ¿Sí? A estos procesos también se les conoce como procesos de termogénesis. No, es que en inglés el término es... Lo voy a poner mejor en inglés porque no sé cómo traducirlo. Se les conoce como non-shivering termogénesis. Entonces, si ustedes quieren saber más de eso para entenderlo, pues búsquenlo así, non-shivering termogénesis. Pero bueno, es algo que hacen las hormonas tiroideas. Uy, todavía no terminamos. Perdón, déjame quitar esto. Ok, vamos otra vez. Ahora, ¿qué otros efectos tienen las hormonas tiroideas? Déjame ver. A nivel cardiovascular. A nivel cardiovascular tienen muchos efectos. Por ejemplo, para empezar, el aumento en la expresión de la bomba cerca. ¿Sí? ¿Qué es esa bomba cerca? Por ejemplo, si ustedes tienen a la célula, vamos a suponer que esta célula, así no son, pero es una célula del miocardio. Si cuando se da el potencial de acción, que entra calcio, este calcio viaja hacia el retículo endoplásmico liso y abre un canal sensible a calcio, de tal manera que el calcio que está almacenado en el retículo endoplásmico liso, libere más calcio, con el objetivo de que este calcio inicie el proceso de contracción. Pero bueno, este proceso de contracción no puede durar para siempre, porque si no el músculo se quedaría todo espasmico. Entonces, para relajar ahora el músculo, existe una bomba que se llama cerca, que transporta el calcio implicado en la contracción de vuelta al retículo endoplásmico para que el músculo finalice todo este proceso de contracción. Entonces, el aumento en la expresión de la bomba cerca va a hacer que los procesos de diástole, de relajación, pues sean más duraderos, ¿sí? Incrementa la tasa de relajación diastólica miocárdica por este proceso, porque el músculo va a estar más relajado. Entonces, ese sería un efecto. Ahora, también incrementa, aquí está, la expresión de la cadena, de la isoforma alfa de la cadena pesada de miosina. ¿Sí? La isoforma alfa es una forma de... Es una proteína, es una isoforma de la proteína de la cadena pesada de miosina, cuya...
vamos a decirlo así, es más eficiente en cuanto a contracción. Sí, es mucho más, ejerce una contracción mucho más fuerte, ¿sí? Cuando está presente en estos filamentos de las células musculares cardíacas. Por lo tanto, las contracciones van a ser muchísimo más fuertes, ¿sí? Si aumenta la expresión de esta isoforma, las contracciones en el corazón van a ser más fuertes. Ahora, ¿qué otros efectos va a tener en el sistema cardiovascular? Bueno, aumenta, mejor dicho, aquí ya no, ya la regué. Disminuye la resistencia vascular, ¿sí? De tal manera que la sangre va a pasar muchísimo más fácil por los vasos sanguíneos. Y entonces, si más sangre pasa por los vasos sanguíneos, eso quiere decir que va a aumentar el volumen intravascular. Y si aumenta el volumen intravascular, entonces va a aumentar el gasto cardíaco, que vendría siendo el volumen de sangre que bombea el corazón por minuto o un periodo de tiempo en particular. Y eso tiene sentido, porque si estamos diciendo que tiene que aumentar el consumo de oxígeno por todo lo que ya mencionamos de la actividad de la bomba sodio-potasio, entonces tiene que llegar más sangre también a los órganos. Ahora, también van a aumentar los procesos, van a aumentar los procesos de despolarización y repolarización del nódulo sinoauricular, ¿sí? Es decir, que el nódulo sinoauricular va a estar despolarizándose y repolarizándose con más frecuencia, de tal manera que va a estar incrementando, por ende, la frecuencia cardíaca. Ay, aquí le puse FA, es frecuencia cardíaca. Entonces podemos ver que las hormonas tiroideas controlan en gran medida todos estos procesos del corazón, ¿sí? Tanto la circulación como algunos procesos de la contracción del corazón. Ahora también las mismas hormonas tiroideas aumentan la sensibilidad del corazón, la sensibilidad adrenérgica, vamos a ponerle aquí, adrenérgica del corazón hacia el sistema nervioso simpático, ¿sí? Es decir, que si hubiera adrenalina de por medio, este reaccionaría muchísimo más fuerte porque está más sensible. ¿Y cómo aumenta la sensibilidad adrenérgica? Porque las hormonas tiroideas inducen un aumento en la expresión de receptores alfa y beta adrenérgicos en el corazón. Ok, hasta ahí terminamos con los efectos cardiovasculares, pero tiene más efectos. Por ejemplo, también tiene efecto sobre los pulmones, ¿sí? También tiene efecto sobre los pulmones, donde las hormonas tiroideas, en el caso del centro respiratorio, en el caso del centro respiratorio, pues son las que están implicadas en que el centro respiratorio mantenga una capacidad de respuesta ventilatoria contra la hipoxia o contra la hipercapnia, ¿sí? Básicamente mantienen una capacidad de respuesta ventilatoria, en dado caso de que haya oxígeno o un aumento en la presión parcial de CO2, ¿sí? Que haya hipercapnia. Entonces, gracias a las hormonas tiroideas, el centro respiratorio puede actuar para balancear estas concentraciones de los gases en la circulación. Ahora, también las hormonas tiroideas tienen influencia sobre o actúan sobre los músculos respiratorios, estimulando su actividad de tal manera para que se contraigan, ¿sí? También tiene las hormonas tiroideas efectos hematopoyéticos, aunque son indirectos. ¿Por qué? Si estamos diciendo que las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno
Eso quiere decir que vamos a ocupar más eritrocitos para que transporten este oxígeno. Entonces, de manera indirecta, se produce una elevación de la eritropoyetina, que es una hormona que viaja a la médula ósea e induce la eritropoiesis, que vendría siendo la formación de glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí? Además, las mismas hormonas tiroideas en estos eritrocitos, las hormonas tiroideas en estos eritrocitos promueven el aumento del 2,3 difosfoglicerato, que es un metabolito que induce la disociación del oxígeno del hemo. Es decir, que el oxígeno que está unido al hemo se disocie mucho más rápido para que haya una mayor disponibilidad de oxígeno a los tejidos. Ya casi para terminar, también en el caso de las hormonas tiroideas sobre el sistema gastrointestinal. Bueno, aquí lo único que podemos mencionar es que las hormonas tiroideas aumentan la motilidad intestinal, que eso va a ser importante cuando veamos los efectos en las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo y hipotiroidismo. En el caso de efectos en el sistema esquelético, pues básicamente las hormonas tiroideas aumentan el recambio óseo. Estimulan los dos procesos, tanto la formación de hueso como la resorción. Aunque este se ve más favorecido que la formación. La resorción se ve más favorecida que la formación. Aunque los dos están ocurriendo, la resorción ocurre con más abundancia, o vamos a decirlo así, en mayor medida. Ahora, en el caso de los efectos que en teoría son los más importantes o por los que siempre de los que siempre se habla de las hormonas tiroideas, los efectos sobre el metabolismo. ¿Qué efectos en el metabolismo tienen las hormonas tiroideas? Básicamente estimulan la gluconeogénesis, estimulan la glucogenólisis y estimulan la absorción de glucosa intestinal. ¿Qué más hacen las hormonas tiroideas en el metabolismo? Aumentan la síntesis de colesterol. Y también, aunque suene medio raro, también promueven la degradación de colesterol de la sangre, ¿sí? Al aumentar la expresión de receptores de LDL, ¿sí? Entonces aumentan la expresión de LDL, entonces el colesterol de la sangre se empieza a captar muchísimo mejor por las demás células del organismo. Y entonces se empieza a disminuir la concentración de colesterol. ¿Qué más? Pues yo creo que... Bueno, déjame pongo... Acá, lo voy a poner aquí. Acabo así queda espacio. Ahora también tiene efectos endocrinos, porque las mismas hormonas tiroideas pueden influenciar la actividad o la secreción de otras hormonas. Por ejemplo, las hormonas tiroideas disminuyen la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Y también a su vez la secreción de gonadotropinas, o sea, de testosterona y todas esas cosas, todas esas hormonas. Y bueno, a su vez también disminuye la capacidad de respuesta del eje
hipotálamo, hipófisis adrenal al estrés, ¿sí? Que, bueno, ustedes saben que durante el estrés se generan corticosteroides. Entonces, las glándulas, las hormonas tiroideas disminuyen esta capacidad de respuesta que tienen todo este eje hipotálamo hipófisis adrenal, las glándulas suprarrenales, hacia el estrés para que no se secreten tantos corticosteroides. Entonces, si hay una interacción entre las diferentes hormonas. Si las hormonas tiroideas empiezan a salir de los valores normales porque hay hipertiroidismo o hipotiroidismo, entonces va a haber problemas en los demás ejes hormonales. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Ya con esto deberíamos tener una idea básica para entender las enfermedades que vamos a ver más adelante. Y pues hasta aquí le dejamos, ya es todo.